Simon apoyó la cabeza en la mesa, agotado por el cansancio. Había una nota de desconcierto en sus preguntas sobre el nivel increíblemente alto de estrés en sus clases. En respuesta, su amigo le explicó que la razón era que Simón estaba considerado un alumno sobresaliente. Simón suspiró y enarcó las cejas, pidiendo aclaraciones sobre la relación entre su éxito y la monotonía de sus estudios. Entonces su amigo le explicó que en la Universidad Keisen, la competencia era increíblemente dura, no solo entre los estudiantes, sino también entre los profesores. A veces, los profesores con mala reputación eran despedidos a mitad de semestre y se les cambiaba el sueldo, incluso a pérdida. A veces se reducían los salarios, y esto no solo afectaba a los profesores. Si los estudiantes rendían bien, se les recompensaba con un aumento de la beca y más influencia en la Universidad Keisen. A esto Simón preguntó qué significaba esto, y su amigo le explicó que esa era la razón por la que los profesores intentaban atraer hacia ellos a los estudiantes más capaces, o al menos buenos. Simón se dio cuenta de que su amigo había dicho que él era el mejor estudiante solo en la imaginación de los demás. Esto le hizo pensar en el hecho de que los profesores le llamaban en clase para evaluar sus aptitudes. También recordó que hacían lo mismo con Maylin Whelan, a quien llamaba su rival. Maylin era un estudiante consumado, por lo que siempre era un punto de comparación fácilmente reconocible. Simon se dio cuenta de que tenía pocas posibilidades de derrotar a la chica, sobre todo porque apenas podía utilizar un hechizo contra Héctor. Esto causó confusión a todos los profesores, que pensaban que era un alumno sobresaliente, pero resultó que no era más que un principiante medio. Le da las gracias a su amigo por explicarle todo lo que ocurre en la universidad. Justo en ese momento, el propio Simón decide hacerle una pregunta al tipo que le estaba despistando. A saber, ¿quién era ese chico rubio? Porque el tipo no le conocía de nada. El rubio exclama inmediatamente que por qué Simon estaba siendo tan frío, porque ya se habían presentado a tiempo para la clase del profesor Bakil. Inmediatamente se levantó de su asiento y golpeó fuertemente la mesa con la mano. Sin embargo, Simon se limitó a disculparse y a explicar que, debido al gran número de personas, no podía acordarse de todos. Richard se sorprendió de que todo el mundo hablara de Simon, aparentemente discutiendo la invitación masiva de estudiantes, y no entendía por qué había tanto alboroto al respecto en el primer día de clase. Blondie pregunta inmediatamente a Simon sobre qué, de verdad, qué, está realmente tan cansado porque solo era la hora de comer en el reloj. A esto Simon responde que había gastado toda su resistencia en el par del profesor Bagil. Richard le pregunta inmediatamente si estaba agotado porque había sido duro, pero entonces Simon dice inmediatamente que sí, pero que se divirtió mucho. El tipo empieza inmediatamente a brillar y a chispear. Dice que, aunque le resultó muy difícil, la asignatura era muy interesante. Y también lo eran todas las demás asignaturas de su universidad. Richard está muy sorprendido por la reacción de este tipo, y le pincha con el dedo índice, concluyendo que su nuevo compañero era simplemente raro, y que cómo podía divertirle algo así. Justo entonces, el rubio continúa diciendo que tenían un problema muy serio. Richard dijo que Héctor ya estaba montando su grupo cerrado ahora mismo. El tipo susurró y se tapó la boca con las manos. En ese momento, Simón se sorprendió nada más enterarse de la creación de algún grupo. Richard movió la cabeza confirmando sus palabras y continuó diciendo que el propio muchacho había impresionado a muchos profesores en las clases, e incluso en la clase del profesor Bagil. En ese momento, el propio Héctor estaba con algún chico que hablaba de cómo el chico era impresionante en clase. Richard continuó diciendo que Héctor era el hijo mayor de una familia poderosa, así que por eso el tipo era tan popular entre los hijos de la nobleza. Simon levanta la barbilla y responde que no le interesa nada de eso. Richard le grita al chico que se prepare, porque la política también es muy importante en Casenay. Le pregunta a Simon si sabe lo que pasaría si toda su clase cayera bajo la influencia de Héctor. Cualquiera que perdiera su favor arruinaría su vida estudiantil de una vez por todas. No podrían encontrar compañero para los proyectos de grupo. Justo en ese momento, Simón responde a su compañero que Richard parecía estar muy bien informado sobre este tipo de situaciones políticas. Acá, ¿por qué eligió acudir a Simón en lugar de al propio Héctor? A esto, el compañero se rasca torpemente la nuca, diciendo que no era más que un plebeyo de familia de mercaderes. Simon le pregunta inmediatamente qué le pasa, porque él también había oído que en Case King se trataba a todo el mundo exactamente igual. Richard se frota la nuca, y sonriendo torpemente, responde que lo que le acababa de decir el tipo era cierto, pero aún así. Richard continúa diciendo que aquí también había niños que procedían de la nobleza, que también se creían con derecho a alardear de su estatus y de su deber. Justo entonces Simón responde que al menos él no es así.
Richard exclamó inmediatamente que eso era excelente, pues por esa razón tenía una sugerencia muy interesante para su compañero. Exclamó Richard, ofreciendo a Simón unirse a su grupo cerrado. Al muchacho le brillaron los ojos y se mostró confiado en sus palabras. Continuó diciendo que aunque el chico carecía de habilidades y además los demás hablaban mal de él, pero aún así era el primer alumno invitado. Richard dijo que también los alumnos que habían podido pasar los cursos preparatorios podían parecer mejores ahora, pero que más adelante todo estaría en su verdadero lugar. Además, por algo Neftis había hecho de Simón un alumno especial. Ricardo se levantó inmediatamente de su asiento y señaló con el dedo índice a Simón, que estaba sentado a la mesa totalmente confundido. Exclamó que, en otras palabras, Simón ocultaba en sí mismo algún talento que el propio muchacho ni siquiera podía adivinar. El propio Simón seguía sentado en completo silencio, meditando las palabras de Ricardo. Inmediatamente, el chico sonrió suavemente, suspirando. Él también se levantó de su asiento, apoyándose en la mesa, respondiendo al chico que no estaba seguro de unirse al grupo cerrado de Richard. Simon preguntó inmediatamente a Richard por qué no debían ser amigos para empezar. Al chico le brillaban los ojos e irradiaba sinceridad y amabilidad. El chico tendió la mano al rubio para estrechársela, y éste se quedó confuso. Se sintió muy incómodo al oír tales palabras, y en Caseñ. El rubio se rascó la nuca, pensando en una respuesta. Richard estrechó la mano del muchacho, y también dijo que hacer un amigo sería bastante y bueno. Inmediatamente, Richard le dice a Simon que deberían ponerse en marcha, ya que su próxima clase va a empezar muy pronto. Simon le pregunta al chico rubio cuál era la siguiente lección. Richard le contesta a Simon que su tema ahora era la invocación, e inmediatamente los ojos del chico empiezan a brillar de felicidad. Ahora el muchacho estaba pensando en el hecho de que finalmente sería capaz de convocar a todo tipo de criaturas diferentes, al igual que su padre podía. Simon y Richard caminaban por su clase. En ese momento alguien exclamó que ahí venía su alumno especial, que era el número 1 de su clase. Por supuesto, era sarcasmo y burla. Inmediatamente los alumnos se echaron a reír. Inmediatamente alguien dijo que supuestamente este mismo Simón número 1 era mucho mejor que Cerne, Schlegel o incluso Lorraine. Justo en ese momento alguien fue al grano, riendo a carcajadas, diciendo que qué sarta de tonterías era todo aquello, y que el tipo era un débil. Richard se sentó en su sitio, y le dijo a Simon que no les hiciera ni caso, porque a todos sus compañeros les encantaría ser el centro de atención, igual que al propio chico ahora. El propio Simón no prestó ninguna atención a las palabras del rubio, porque estaba muy entusiasmado con la lección de invocación. El pie de alguien pisa accidentalmente un laminado que tenía forma de baldosa. De repente resulta ser el profesor de los alumnos. El profesor parecía recién levantado, y su aspecto desconcertó enormemente a los alumnos. Está claro que no esperaban verle aquí. El profesor se dirigió lentamente a su escritorio, cerca de la pizarra y la mesa, como hacen todos los profesores, y con una expresión ligeramente somnolienta y contrariada en el rostro, empezó a hablar. Los alumnos en ese momento exclamaron que era realmente su profesor. Los alumnos, todavía estupefactos y asombrados, siguieron mirando y escuchando como si lo que estaba ocurriendo fuera algo frívolo, como una broma o un malentendido. El hombre se recostó inmediatamente contra su escritorio, bostezando. Los estudiantes, sin embargo, dijeron que el hombre parecía más un tipo corriente que un profesor. Finalmente, el profesor decidió presentarse y dijo que se llamaba Aaron Della y que era su profesor de estudios de invocación para este nuevo trimestre. Aaron Della era el profesor de invocaciones de los alumnos de primer curso. Era evidente que los alumnos sentían que la carga lectiva les estaba pasando factura. No tardaban en decidir echarse una siesta sobre sus pupitres. La invocación era uno de los fundamentos de todos los nigromantes y de su historia. Los académicos no lo reconocían, a saber, que procedían de los portadores de ataúdes. También tomaron su origen de los ladrones de jorobas. Si los estudiantes tenían, según el profesor, oídos, debieron oír mucho también sobre la invocación, que ocupaba mucho tiempo, que estaba muy maltratada, que era difícil de enseñar, y que además había muchas dificultades en ella. Pero aquí el profesor dice que todos los prejuicios que sus alumnos habían oído eran en su mayor parte la pura verdad. Richard y Simon se tensaron de inmediato, maravillados por la franqueza de su profesor. El hombre dice que todas las demás asignaturas se presentan ante los alumnos como excelentes socializaciones que merece la pena seguir. Pero inmediatamente el profesor habló de que le parecían perfectamente bien tales discursos. También consideró el hecho de que todos debían conocer los pros y los contras para tomar la decisión correcta.
Los alumnos se quedaron estupefactos y sorprendidos de que su nuevo profesor decidiera empezar desde el principio no con los pros, sino con los contras. Había un terrible ambiente de presión en el aula. El profesor decidió aclarar que el propio negocio de la invocación era muy caro, y que, por mucho que calcularan sus alumnos, el precio sería varias veces superior. El precio de todos los materiales de invocación podría costar incluso más que todas las demás asignaturas juntas. El profesor dijo que, sin materiales, sus alumnos se habrían quedado completamente sin nada. No podían matar humanos ni animales debido a la escasez de materias primas. Por eso decidieron comprar en su día cadáveres especiales para zombies. Estos productos, listos para usar, solían ser desechables. Según el profesor, gastaban en ellos más de lo que recibían a cambio. Y fue también por esta razón que si los alumnos querían especializarse en invocación, que ni se les ocurriera ganar dinero. La segunda desventaja, según el profesor, era que la asignatura dependía demasiado de las criaturas. Esto también era muy obvio, porque si lo pensabas bien, en la invocación había que luchar con la ayuda de criaturas invocadas. Cuando las criaturas invocadas se destruían por completo, el poder de ruptura disminuía en más de un 80%. Esto estaba especialmente relacionado con la primera desventaja. Por ejemplo, en su día, los interruptores utilizaron muertos vivientes medio eternos rehechos en lugar de desechables. El profesor dice inmediatamente a sus alumnos que se imaginen ahora mismo qué pasaría si se destruyera a ese no muerto. El profesor dijo que si algo así ocurriera en un caso así, definitivamente sufrirían tanto estratégica como financieramente por la pérdida de la criatura. Hasta que no se repare el daño, no pueden quedar separados, detrás de sus socios. Finalmente, llegó el momento de que el profesor anunciara la tercera y última desventaja. La tercera desventaja, sin embargo, era la más importante entre los otros puntos que expuso anteriormente. La conscripción era débil en el combate con sacerdotes, o para ser más precisos, la conscripción no era adecuada para las batallas modernas. El momento en que esta disciplina pudo desarrollar todo su potencial fue durante la Guerra Mundial. Fue entonces cuando, durante una batalla a gran escala, los invocadores podían obtener una cantidad infinita de materiales para crear no muertos, ya que, en la batalla, los cadáveres yacían por todas partes. Pero poco después del Tratado de Paz, las guerras modernas se realizaron con pequeñas batallas aisladas entre dos personas, para peleas rápidas y feas. Más comunes serían las maldiciones y el control de espíritus. La apelología también era muy débil contra los sacerdotes. El profesor pidió a sus alumnos que pensaran que con un hechizo sagrado podrían aplastar a todo su ejército de no muertos. Sería muy costoso en términos de precio reconstruir estos no muertos. El profesor dice que también hay muchas otras desventajas, pero que son los alumnos quienes deben decidir. Una de las chicas levantó la mano para preguntar algo al profesor sobre el tema. La chica dijo que se llamaba J. Victoria, y que también quería saber sobre las ventajas de la invocación. Pero el profesor ante estas palabras solo se puso sombrío, mostrando una mirada fría. Dijo que no entendía en absoluto que permitiera preguntas. La chica bajó inmediatamente la mano y se disculpó. El profesor dice inmediatamente que los puntos fuertes de la invocación eran los números, y también la capacidad de utilizar todo tipo de tácticas y la ayuda de las criaturas que invocaban. El hombre exhaló pesadamente. En ese momento, Richard y Simon se preguntan si el hombre ha repasado los pros demasiado deprisa. El profesor dijo que cursar o no su monología en el segundo cuatrimestre era decisión exclusiva de sus alumnos, pero entonces el hombre dice que solo intentaron recordar una cosa. El rostro del profesor se ensombrece de inmediato y su voz se vuelve fría e indiferente. Con sus ojos vacíos, mira a los alumnos de la clase y les dice que ni sueñen con involucrarse si no son lo bastante valientes. El profesor cambia inmediatamente de cara y dice con tranquilidad que si sus alumnos van a llorar, a lloriquear, a desesperarse en este asunto del reclutamiento, o si quieren pedirle al profesor en absoluto que cambiar de carrera después del segundo año debido a su situación financiera, o lo que sea. Ese profesor les dijo a sus alumnos que ni se les ocurriera especializarse en esta asignatura con una actitud tan patética. El profesor también dijo que si sus alumnos ahora mismo pensaban que la conscripción era importante solo por la razón de que era más fácil sobrevivir aquí, entonces él personalmente los expulsaría a todos. El hombre de pelo blanco suspira pesadamente y piensa para sus adentros que aquí hay un hombre haciendo de las suyas de nuevo. Ante esto, el profesor se decidió y dio por terminadas sus explicaciones sobre el tema de la invocación. Ahora el hombre dijo que ya deberían haber empezado la lección, porque empezó con los momentos oficiales. Los alumnos asintieron inmediatamente con una pesadez en la voz. Simón recibió una especie de caja.
El propio profesor dijo que todo lo que los alumnos acababan de recibir en sus manos eran los huesos de las ratas que vivían en la isla. El chico se dio cuenta inmediatamente de que estaba muy interesado en verlos. En cuanto Simón abrió la caja, vio las distintas partes del cuerpo que yacían por separado. El profesor le explicó que las ratas con los humanos también tenían un esqueleto similar, pero el de las ratas era más simple y barato que el de los humanos. El profesor inmediatamente lanza en su mano a través de uno de los ratfolk, diciendo que la mayoría de los principiantes en la invocación inicialmente trabajan exclusivamente con ellos. Y también señala con el dedo el póster, diciendo que el dibujo de la pizarra proporcionaba la estructura esquelética y los números de todos los huesos. El profesor dijo inmediatamente a toda la clase que ya era hora de que empezaran. Inmediatamente pidió a sus alumnos que tomaran una urgencia, pues se trataba del órgano número 1. Pero inmediatamente el profesor les dice a sus alumnos que el cuerpo del hermoso hombre ya ha sido recogido para ellos. Entonces una de las chicas habla de algo que la asustó un poco. Justo entonces el chico que estaba sentado a su lado dice que estos huesos estaban muy limpios. El profesor les dijo a sus alumnos que los huesos también tenían un lugar donde podían poner la palma de la mano, debajo del cráneo, y también dentro había un dispositivo que ayudaba a arreglar los círculos mágicos. El profesor dijo que metieran las manos dentro y formaran un círculo mágico. Simón se quedó muy sorprendido. Entonces Simon realmente nota un sello extraño. Inmediatamente piensa que este cráneo debe haber funcionado como un dispositivo mágico por sí mismo. Entonces, se da cuenta de que debe probarlo. El profesor sonríe de inmediato y dice que cuando el círculo mágico se haya completado, pero el hombre es interrumpido de inmediato por los fuertes gritos de sus alumnos, que se sobresaltan claramente al ver que las cabezas que tenían en las manos empiezan a moverse y a saltar. El profesor exhala pesadamente de inmediato, y dice que estaba a punto de decir a sus alumnos que no se asustaran por el hecho de que sus muertos vivientes se hubieran activado. Pero entonces el profesor se da cuenta de que parece llegar un poco tarde. Así que Simon se sienta y se queda mirando la cabeza del hombre rata activado. Richard, por su parte, estaba realmente asustado por todo lo que estaba pasando. Así que le dice a su criatura que se calme. Inmediatamente se clava el dedo en la mesa. Richard se maravilla de lo bien que lo está haciendo Simon. Simon responde inmediatamente a Richard que acababa de ver algo parecido a menudo, por lo que sabía algo al respecto. El profesor dijo inmediatamente a sus alumnos que se acostumbraran, porque eran nigromantes. Además, activar el círculo mágico era un proceso obligatorio para crear muertos vivientes. El profesor también dijo que, por supuesto, al carecer de cuerpo, no podían moverse correctamente, y que esa era la razón por la que se dedicarían a crear uno. Los nigromantes también tendrían que estar familiarizados con la estructura esquelética de la criatura invocada. Solo hay 206 huesos en el cuerpo humano. Y solo había 53 huesos en el cuerpo de un hombre rata isleño, así que sería mucho más fácil para los estudiantes. El profesor también dijo que encontraran la vértebra cervical con el número 2 y la unieran al cráneo. Inmediatamente la vértebra cervical justo en la mano de Simón se unió al cráneo. El profesor dijo inmediatamente que los esqueletos tenían tendencia a volver a su forma original. Así que la unión no debería haber causado ninguna dificultad a los alumnos. Simón agitó inmediatamente la cabeza, dándose cuenta ahora exactamente de qué se trataba y de lo que ahora tenía que hacer. Al mismo tiempo, Richard no tuvo tanta suerte con el ensamblaje de su criatura, pues su cráneo se clavó en su cabeza, dejando caer sus gafas. El profesor continuó, diciendo a sus alumnos que pasaran ahora mismo a los siguientes números, hasta el 11. Inmediatamente, dos chicas se pusieron a charlar entre ellas. La de pelo negro preguntó a la chica rubia cómo era capaz de unir el número 9. La chica mostró inmediatamente cómo era capaz de hacerlo. El profesor dijo a los alumnos, sobre todo, que no confundieran el hueso superior de la columna vertebral con los huesos inferiores de la columna vertebral. Las ratas de la isla viajaban sobre dos patas, por lo que girar la columna hacia el otro lado supondría un error crítico. La misma chica de pelo verde dice inmediatamente «wow», y también continuó creando su sentido del humor. El profesor continuó diciendo que si colocaban todos los huesos en su orden correcto, los muertos vivientes podrían moverse con normalidad. Pero si, según las palabras del profesor, los alumnos cometieran aunque fuera un pequeño error en alguna parte, los huesos crujirían y causarían problemas en el movimiento, lo que podría provocar una rotura en el momento más importante. El profesor ordenó inmediatamente a sus alumnos que pasaran al hueso número 16. Una chica de pelo azul también había terminado en ese momento, y suspiró en silencio mientras seguía con su trabajo. El profesor exclamó que ya casi habían terminado, y que solo les faltaba colocar el último hueso, el número 53. El hombre también pidió que levantaran la mano si alguno de los alumnos tenía alguna dificultad o problema.
Inmediatamente después de las palabras del profesor, se oyeron en el aula las voces de los alumnos diciéndole que no conseguía pegar la pierna, o a alguien gritando que su esqueleto se le escapaba por alguna parte. Simón empezó inmediatamente a emocionarse y a mirar lo que acababa de hacer con sus manos. El chico pensó inmediatamente en el hecho de que este era el primer esqueleto que había hecho gracias a los poderes de la oscuridad. Él mismo sonrió de inmediato. Justo en ese momento, Simon también fue llamado por Richard, que gritó a su amigo para que echara un vistazo a su esqueleto. El chico le preguntó inmediatamente por qué su esqueleto no dejaba de acercarle la mano a los pies. El propio Simón se dio cuenta enseguida de cuál era el motivo. Simón dijo que creía que la razón en sí era que Ricardo había puesto parte de su pierna donde debería haber estado su brazo. Por eso su hombre rata cree que es ahí donde está su pierna. Simón dice entonces que sí, que tenía razón, y que el número 21 era un hueso de la pierna, pero no de la mano. Richard exclama inmediatamente que su amigo tenía toda la razón, y señala por qué entonces eran tan parecidos. El profesor dijo inmediatamente que se les había acabado el tiempo. En ese momento, el profesor dijo que su lección de hoy estaba a punto de terminar, y que lo único que les quedaba por hacer era la última parte de la lección. A saber, la demostración de su trabajo. Simón suspira pesadamente porque el profesor le llama inmediatamente por su nombre y apellido, Simón Follentia, e inmediatamente el hombre le pide que se vaya. Richard al mismo tiempo cierra los ojos y le da una palmada en el hombro, deseándole así buena suerte. Y entonces el profesor le dijo a Héctor Moore que saliera. La chica del pelo azul estaba lista para salir, pero estaba un poco triste por no haber sido elegida. Los chicos salieron inmediatamente a la pizarra, de pie, uno frente al otro. El profesor, sin embargo, dijo que ahora les quedaban unos 10 minutos de clase. El hombre dijo que los dos recogerían los esqueletos, para conseguir el collar que estaba sobre la mesa. El profesor dijo que quien lo consiguiera primero antes de que sonara la campana de la clase sería el ganador. Los chicos no podían cogerlo ellos mismos. También estaba terminantemente prohibido utilizar la magia. Todo lo demás estaba acordado. El profesor dijo inmediatamente a los chicos que actuaran, pronunciando la palabra Start. Simón confiaba en sus habilidades y estaba decidido a conseguirlo. También triunfaría en esta lección. Simón se dio cuenta de que primero tenía que montar la columna vertebral del hombre rata, del número 1 al número 7, y luego, pero he aquí que el tipo se olvidó de lo que venía después del número 7. Así que Simon decidió mirar la pizarra, con la esperanza de ver allí lo que debería haber sujetado y conectado. Pero entonces el profesor dice que se olvidó por completo de decirles a los chicos que no había trampas en este combate. Simón piensa inmediatamente para sus adentros que eso no tiene nada de malo, porque al menos quedan algunos números en los huesos. Podrá juntarlos si sigue el orden, pero es ahora cuando el chico se da cuenta de que los números han desaparecido. Entonces, dice el profesor, los huesos que acaban de utilizar eran un juego de instrucciones especial. Era difícil para los ayudantes firmar cada hueso, y no habrían encontrado nada parecido en las tiendas de esqueletos. El profesor dijo inmediatamente que no había especificado ya el hecho de que un nigromante debería conocer bien esas cosas. Simón no entendía nada. Héctor se sentó tranquilamente y recogió al hombre rata. Simon se dio cuenta de que no podía rendirse, ya que acababa de recoger uno. También tenía que recordar todo el orden y la conexión entre los huesos. Simón decidió inmediatamente que la solución más correcta para él sería empezar por la segunda vértebra cervical. Inmediatamente cogió un trozo de este hueso con los dedos y empezó a pinchárselo en alguna parte de la cabeza. El profesor empezó inmediatamente a analizar a sus alumnos. Pensó en el hecho de que el tipo de la primera admisión especial obviamente no había recogido ningún esqueleto antes en su vida. Pero el segundo chico, es decir, Héctor, era perfectamente capaz de memorizar el orden del esqueleto y su estructura. El hombre se dio cuenta de una cosa, a saber, que el tipo confiaba en sus conocimientos y también en su excelente memoria. Y también lo que Héctor había aprendido en el curso preparatorio pudo ayudar claramente al tipo en este caso. Pero solo evitó errores en lugares críticos gracias a su mutación. El propio Héctor estaba muy concentrado en su tarea. El profesor pensó en el hecho de que al parecer el tipo se llamaba Héctor, y que el tipo en sí tenía bastante talento. Por lo que respecta a Simon, ahora mismo habría suspendido su tarea. El hombre se preguntó si el chico nunca había hecho un curso preparatorio. El propio profesor también pensó en el hecho de que Héctor era el único de toda la clase que tenía algún talento en esta materia. En aquel momento Simón se preguntaba si las vértebras iban en el orden correcto o en un orden diferente. Y así, la creación de Héctor empezó a avanzar. El propio tipo confiaba plenamente en su victoria. Inmediatamente la gente empezó a gritar que Héctor había hecho un trabajo sencillamente maravilloso, y que ya casi había terminado. El tipo se dio cuenta de que, mientras tuviera alguna oportunidad, haría pedazos a Simon para que nunca más se le ocurriera interponerse en su camino contra él.
Héctor pensaba en ese momento que debería haber convertido a Simón en el nuevo hazmerreír de toda la clase. El tipo quería romper la confianza de aquel tipo con su primera admisión especial. El tipo también decidió que vería la caída de Simón hasta tocar fondo. El esqueleto de Héctor comienza inmediatamente a moverse con rapidez. El pequeño cuerpo del esqueleto del hombre rata salta con precisión sobre el escritorio del profesor. Inmediatamente, con su pata, el hombre rata agarra el collar. El niño oye al profesor decir que Héctor ha cogido el collar. Al mismo tiempo, Simón se dio cuenta de que faltaban 5 minutos para el final de la lección y para la campana misma, y que si Héctor tenía el collar, ganaría esta pelea. Por esta razón, el chico decidió mantener la compostura. Las manos le temblaban de miedo. Simon pensó en el hecho de que ya había demostrado su valía. Héctor al mismo tiempo fue a entrenar, y el chico mismo acababa de recoger el primer esqueleto en su vida. El tipo contra Héctor no tenía absolutamente ninguna posibilidad. Simon se dio cuenta de que en vez de esforzarse por recordar todos esos conocimientos de clase, mejor se rendía. Y también el tipo se dio cuenta de que debería haber seguido su premonición. Inmediatamente hizo acopio de fuerzas y empezó a montar el pequeño celet de la forma que él creía correcta, porque de lo contrario no tendría la más mínima oportunidad de vencer a Héctor. Simón decidió seguir su instinto, pero las manos no dejaban de temblarle por miedo a perder contra un prochinik tan fuerte y experimentado como Héctor. Simón decidió que lo armaría como le pareciera correcto. Un tipo del fondo dijo que Simon lo había estado haciendo todo mal desde el principio. La chica que estaba sentada a su lado también se dio cuenta y dijo que, de repente, el chico decidió darse por vencido. Simon seguía oyendo voces entre el público de otros estudiantes que decían que el chico no tenía absolutamente nada, que no tenía ningún talento, y que además ni siquiera tenía fuerza. Los profesores habían dicho antes que le quitaran el collar usando el esqueleto, pero no les había dicho que lo hicieran perfecto. Simon pensó en el hecho de que no tenía absolutamente nada de tiempo, y que debería haberse olvidado de la estructura completa del esqueleto de esta criatura. El chico se dio cuenta de que debería haberlo hecho sencillo y permitir que se moviera. Las extremidades anteriores, según parecía recordar el chico, consistían en el número 20. El muchacho fijó inmediatamente la parte donde le pareció apropiado. También necesitaba la 27ª, que no debía perderse, pues era el detalle principal. El muchacho se dio cuenta de que más le valía deshacerse de partes como la 28 y la 29, y ahora todo lo que tenía que hacer era unir la extremidad del hueso número 31. El profesor lo observa todo, pero inmediatamente sus ojos se abren de par en par cuando el hombre ve lo que Simón ha recogido. El esqueleto de una rata gris. No se lo podía creer. Antes de la evolución, las ratas de la isla eran específicamente ratas grises. Simon reorganizó la estructura, ensamblando los huesos de esta criatura en un orden completamente distinto al habitual. Y aunque el profesor se dio cuenta de que el esqueleto del tipo no había quedado del todo perfecto, al fin y al cabo era un no muerto, y que había empezado a moverse, no había necesidad de un orden perfecto en la colección de huesos. ¿Cómo demonios podía un tipo sin formación montar semejante esqueleto? Aún así, el profesor había llegado a su conclusión, a saber, que Simón no se basaba en absoluto en sus conocimientos, sino en su propia experiencia en la recogida de esqueletos. Justo entonces Simón oyó los fuertes gritos de ánimo de alguien. Richard estaba gritando felices palabras de ánimo al chico. La chica que estaba a su lado, de pelo rosa, también gritaba alegremente al chico que podía con todo. Héctor, por su parte, se dio cuenta de que algo iba muy mal. La chica de pelo verde asomó inmediatamente la cabeza, bajó de un salto de su asiento y gritó que, aunque no sabía lo que había recogido, el chico aún podía hacerlo. Héctor pensó entonces que había sido él quien había creado el esqueleto perfecto. La chica de pelo verde continuó diciendo que la forma de su criatura no importaba en absoluto. Héctor también fue más rápido, a pesar de los esquemas y los números. Pero Héctor no entendía en absoluto por qué todo el mundo a su alrededor gritaba entonces palabras de ánimo dirigidas específicamente a Simon. Y Héctor era quien debía ser el centro de atención de todos. Héctor se enfureció de inmediato, pues no entendía por qué todos a su alrededor habían dejado de apoyarle. El hombre rata del tipo se abalanzó inmediatamente hacia la criatura de Simón. El hombre rata de Héctor consiguió inmediatamente destrozar el esqueleto que había hecho Simón con un solo golpe de su pie. Y ahora en su cabeza, Héctor decidió que él era el ganador de la pelea. Pero entonces Simon sonrió, agarrando el collar del monstruo con su mano. Inmediatamente después de que el collar de Héctor ya no era suyo, sino que estaba en la mano del hombre rata que Simón había recogido, sonó la fuerte campana de la clase. Héctor gritó de inmediato que el duelo no era justo, pues aquello no tenía sentido. Héctor gritó que el profesor dijo que había que conseguir el collar usando el esqueleto, pero solo era un hueso, no un esqueleto,
Pero entonces Simón sonríe y dice que no es solo un hueso. Justo entonces, el tipo chasquea los dedos y su esqueleto empieza a recomponerse. Esto fue observado por el propio Héctor, que estaba furioso. Y ahora, el esqueleto de Simón se había vuelto a ensamblar en un hombre rata. El chico se preguntó qué diría Héctor a eso ahora. Simon dijo que se suponía que funcionaría. Esto pone furioso a Héctor, pero el profesor les dice a los chicos que paren. Inmediatamente un hombre dice que Simón Follentia ha sido el ganador. Simón coge inmediatamente su monstruo hecho por él y lo levanta, exclamando alegremente que han ganado y que han sido capaces de vencer a un adversario tan difícil. La escena era tensa y dramática. De repente, el chico de los tres que estaba de pie en medio hizo ver que la chica chocaba contra él, aunque en realidad chocó contra ella. La chica se asustó y empezó a disculparse en posición ligeramente agachada, manteniendo las distancias con los chicos. Simon y Richard, que habían presenciado el incidente desde el principio, se pusieron al lado de la chica y se prepararon para defenderla. Richard empezó a arremeter contra los chicos, exigiéndoles al menos algún tipo de disculpa. Simón se puso a su lado y miró a los chicos con una mirada amenazadora, llena de desprecio y rabia. Los chicos se inclinaron para discutir la situación, con cara de asombro por lo sucedido. Luego se levantaron y empezaron a revisar los papeles del portapapeles, al parecer revisando algunos documentos. La chica, que al principio se había asustado, ahora parecía triste y preocupada. Sus emociones cambiaron, y puso los papeles delante de los chicos, que empezaron a mirarlos y a discutir. En ese momento, el chico rubio pregunta de qué estaban hablando. La chica dice que lo entendió todo perfectamente, y que el chico con la primera admisión especial, que fue elegido personalmente por Neftis. El hombre sonrió y dijo que claramente había perdido contra otro alumno suyo. No estaba seguro de cómo el chico tenía un talento tan fabuloso. También la chica dijo que era inesperado, pero que él era el primero. En ese momento, el profesor entró en la habitación, frotándose la nuca. El hombre comentó que el recién llegado tenía buena resistencia, y que había superado 9 pruebas en su primera lección. La chica se sorprendió de que fueran 9, por supuesto. El aguante era importante, pero esa no era la razón para elegir al mejor. Y entonces el hombre preguntó al profesor que había entrado en la sala si tenía alguna tarea con Simón, el recién llegado. El profesor vierte agua en una taza para preparar una bebida caliente. El hombre estaba muy cansado, y a estas alturas bostezaba fuertemente por la fatiga. Realmente quería un poco de paz y descanso. Entonces, el profesor gira la cabeza hacia un lado y pregunta si era eso lo que tanto les interesaba saber. Inmediatamente, el rubio le pregunta cómo era para él el tipo de la primera autorización especial. A esta pregunta, el profesor responde que ese chico era muy lento. También era mediocre, pero al mismo tiempo mostraba cierta creatividad y originalidad. El profesor pasa inmediatamente a decir que no le parecía en absoluto que el número 1 de este año fuera tan especial. Además, no podía ser que este chico hubiera sido elegido por la propia Neftis. El propio hombre rubio en ese momento estaba muy sorprendido de que Aaron acababa de elogiar a ese chico nuevo. Según el hombre, el profesor era conocido por su fuerte temperamento y que hablara así. Eso sin duda podía significar que el número 1 le caía extremadamente bien. Inmediatamente, el profesor Bahil levantó la barbilla, cuidadosamente inmerso en el flujo de sus pensamientos. El hombre siguió pensando eso, un chico lento y mediocre pero capaz de ser original y creativo. Era el mejor cumplido que uno podía oír de un profesor. Además, el chico que la propia Neftis había elegido, y que además era capaz de agradar a un hombre tan selectivo y ceñudo como el profesor Aaron. El hombre reflexionó que aquel chico era cada vez más interesante e interesante. Y así, añade el hombre, dirigiéndose al profesor, diciendo que todavía no se atiene a lo que dijo el año pasado. A esto el hombre solo pregunta cuáles fueron las palabras del año pasado. El hombre rubio mueve la cabeza, afirmativamente, y dice que el año pasado el profesor había dicho que ya no iba a hacer sus alumnos en persona. Ante estas palabras, el hombre opta por guardar silencio. Pero en cuanto el profesor decidió decir algo, Neftis irrumpió en la sala y saludó a todos los presentes con una agradable sonrisa. Inmediatamente todos empezaron a hacer reverencias a la chica. El hombre rubio también saludó inmediatamente a la chica y sacó de algún lugar de su bolsillo un helado de chocolate en un palo. Ante esta acción del hombre, Neftis dijo que ella le había pedido antes que no la tratara como a una niña. A esto, el hombre respondió que preparar un capricho para la dama era uno de sus deberes más importantes como caballero. La muchacha se sonroja inmediatamente, y tomando el helado en sus manos, dice que el hombre es un adulador, pero piensa que aún así, debería haberle cogido el helado al profesor Bahil. La chica que estaba detrás preguntó inmediatamente si el profesor Bahil tenía una nevera con él en el subespacio, a lo que el hombre respondió con un movimiento de cabeza.
uno de los hombres pidió a la chica que se sentara en una silla, y Neftis le dio las gracias. En ese momento la chica preguntó cómo habían pasado los estudiantes su primer día. A esto los hombres empezaron a responder que se habían asegurado de que Torre de Marfil tuviera confianza. Sheitel tenía un gran talento para la magia, y también Malin se había desenvuelto bien. Neftis negó inmediatamente con la cabeza. Hablaban de que este año tenían muchos alumnos de primer curso con talento, y de que les gustaría que el periodo de defensa acabara antes. El profesor Aaron observaba todo esto. Y así, Neftis estaba plenamente convencido de que todos los alumnos de primer curso eran capaces de rendir a la perfección en su primer día de clase. La chica dio un último mordisco al helado, e inmediatamente tomó los palitos entre sus dedos. Neftis dijo con una sonrisa que todo era maravilloso, y también pidió a todos que informaran de cualquier problema. Como hoy era su primer día, la chica mandó a todos a casa temprano para que descansaran un poco. Justo entonces, el profesor Aaron se acercó a la chica con alguna pregunta. El hombre mencionó que le gustaría hablar con la chica de algo en persona más tarde. A esto la chica respondió con una sonrisa que hablarían ahora. Neftis preguntó inmediatamente al profesor Aaron de qué le gustaría hablar con ella. El hombre respondió inmediatamente diciendo que se lo contaría a la chica cuando se quedaran completamente solos en la habitación. El profesor Bahil pensó en el hecho de que el hombre estaba siendo tan reservado como siempre. Pero, dice, Neftis no le dirá lo que quiere saber, así que Aaron debería haber perdonado a la chica. Simon y Richard tenían sus propios problemas en ese momento. Richard le preguntó qué creía que debían hacer ahora, ya que solo quedaba una plaza en todos los sitios. Pero los chicos querían compartir habitación, pues eran amigos. Simón habló de que debía de ser demasiado tarde para que llegaran al albergue. Todos los que les rodeaban eran sus compañeros de clase. Richard dijo que la clase de reclutamiento duraba 3 horas, así que pensó en cómo todos los demás habían encontrado habitación en ese tiempo. En ese momento la chica del pelo blanco se disculpa con los chicos, y les dice que en la primera planta tampoco quedan habitaciones con 2 plazas libres. Simón responde con una sonrisa a la chica que todo estaba bien y que no era culpa suya. Simón se dirige inmediatamente a la chica, preguntándole qué, el tercer piso y el cuarto tampoco tenían habitaciones, o también estaba todo ocupado. La chica respondió con emoción en la voz que todos los pisos estaban más o menos igual. En ese momento, Richard dice que por qué no le piden a alguien que cambie de sitio. Simon dice que también le gustaría echar un vistazo en los otros pisos, por si acaso. En ese momento, la chica dice que irá con ellos, porque quizá pueda ayudarles en ese caso. Pero en ese momento aparecen 3 chicos. En ese momento, un tipo choca con su carro contra la chica y le grita que se aparte de su camino lo antes posible. La chica grita de dolor. El tipo maldice inmediatamente, diciendo que por qué coño no se apartó la chica, ya que él le gritó. Ella se disculpa inmediatamente. Inmediatamente el mismo tipo dice que cómo alguien como una chica tan frágil pudo meterse debajo de su brazo, porque fue culpa de la chica que él casi se estrellara contra la pared más cercana. Inmediatamente preguntó qué iba a hacer la chica. La chica volvió a disculparse inmediatamente y dijo que lo sentía. Pero el chico se limitó a decir sarcásticamente que la chica lo sentía mucho por él. Le preguntó enfadado por qué estaba aquí de pie como un obstáculo, y que la chica debía marcharse lo antes posible. La chica dijo inmediatamente que eso es lo que haría ahora. Pero inmediatamente Simon interviene en la pelea y pone la mano delante de la chica, protegiéndola así. Inmediatamente les pregunta a los chicos si vieron con qué estaban hablando en ese momento. Richard, que en ese momento está de pie detrás de Simon, también señala con el dedo índice en la dirección en la que estaban los chicos, y dice que ellos llegaron primero, por lo que no deberían haberse interpuesto. También añade que, sin duda, el chico golpeó a la chica a propósito. Uno de los tipos agresivos les pregunta inmediatamente si han perdido la suya por él, porque cómo pueden tener tanto descaro unos plebeyos como ellos. Inmediatamente se ponen a gritar, ¿quién demonios se creían que eran? Pero inmediatamente el líder de la banda es informado por uno de los muchachos de que Simón era el mismo muchacho que fue el primero con admisión especial, y que prestó juramento en la ceremonia. Aquellos chicos enfadados empezaron inmediatamente a huir de ellos, gritando a la chica que tuviera más cuidado la próxima vez, señalándola con el dedo índice. Los 3 chicos estaban muertos de miedo. La chica agradeció inmediatamente la ayuda del tipo, y Simon le replicó que no tenía por qué estar agradecida, porque el tipo había hecho básicamente lo que se suponía que tenía que hacer. En ese momento Richard se quedó parado y se echó a reír, agarrándose el estómago. Justo entonces la chica empezó a decirles con una sonrisa que ya deberían haber ido a la tercera planta en busca de una habitación. Dijo que, en realidad, quedaba una habitación con 2 plazas libres en la 4ª planta. Esa habitación era la número 409. Tenía muy buenas vistas, y además estaba cerca de la escalera principal.
La chica dijo que debía ver quién era la persona que se había registrado allí. Pero inmediatamente un escalofrío recorrió a la chica, y con él una sensación de pavor. La chica empezó inmediatamente a temblar de miedo y a señalar con el dedo la habitación. Dijo que quedaba un asiento en cada una de las habitaciones 412 y 413, y que si no querían considerarlas. Los chicos preguntaron inmediatamente qué problemas había con la habitación número 409. Simón dijo que podían preguntar si podían unirse a ellos por su cuenta entonces, pero inmediatamente la chica empezó a agitar las manos. Dijo que el tipo que estaba en la habitación se llamaba Kyan Edwald, y que también había estado aquí el año pasado. Preguntó Simón, preguntándose cómo podía haber estado aquí un segundo año, ya que la residencia era de por sí de primer año. La chica dijo que Kyan Edwald no había podido pasar a segundo curso, y que por eso lo habían dejado en primero. La chica había oído que el muchacho tenía algunos problemas y que por eso había tenido que ir primero. Continuó diciendo que ella solo era una cuidadora de la residencia, y que no sabía nada de eso, pero también había oído que muchos de sus antiguos compañeros habían pedido cambiar de habitación con alguien poco después de mudarse. Tenían moratones en la cara, y el propio Kyan Edwald se metía a menudo en líos. Keisen también solía excluir a los alumnos en prácticas, por lo que resultaba extraño que Kyan Edwald no hubiera sido señalado como tal. Richard le sugirió inmediatamente a Simon que tal vez deberían haber elegido otra habitación, pero Simon dice inmediatamente que está en contra de esa elección, y que al menos deberían saludar a Kyan Edwald. Inmediatamente agarra el picaporte de la puerta principal. Richard, por su parte, se sorprende de que el tipo esté realmente decidido a entrar. Antes de que Richard pudiera siquiera detener a su amigo Simon, este entró directamente en la habitación del durmiente Kyan Edwald. Simon saludó al durmiente y se disculpó por haberle molestado. Richard, por su parte, se escondió a espaldas del chico. Kyan Edwald se agarra inmediatamente a la barandilla con la mano. Simon dice que les gustaría mudarse a la habitación del muchacho, y que si éste estaba en contra de tal cosa. El propio Simon sonreía afablemente, y Richard se escondía detrás de su espalda, cubierto de piel de gallina. Kyan Edwald se levanta inmediatamente de su asiento y pronuncia con los ojos enrojecidos que si eran realmente alumnos nuevos. El chico se rasca inmediatamente la nuca y responde que hoy era la ceremonia, y que qué rápido volaba el tiempo. Kyan Edwald dice que no había necesidad de formalidades innecesarias, que él también era solo un estudiante de primer año. Cerca del ojo derecho del muchacho se nota una larga cicatriz que cruza el propio ojo. Simon responde inmediatamente a Kyan Edwald que no volverá a hacer eso, llamando casualmente al tipo señor. Kyan Edwald le dice inmediatamente que deje de hacerlo, y que le llame simplemente Kyan. Este se rasca inmediatamente la cabeza. Kyan Edwald dijo que, aunque no sabía cuánto tiempo se quedarían los dos en esta escuela, solo había dos cosas que recordar. Inmediatamente mira a los chicos, examinándolos detenidamente. Kyan Edwald empezó diciendo que los chicos que vivían con él no debían meter las narices en asuntos que solo eran suyos. Y en segundo lugar, que no hicieran ruido cuando él se fuera a la cama. Pero cuando él se iba a dormir, ellos podían cantar y bailar. Simon exclamó inmediatamente que Kyan Edwald no tenía inconveniente en que se quedaran en su habitación. Kyan Edwald dijo que no le importaba, y que de todos modos alguien habría ocupado los lugares vacíos. En cuanto pasaron unos segundos, los chicos se dieron cuenta de que Kyan Edwald había caído en un dulce sueño. Inmediatamente salieron de la habitación, y Simon para decir que se quedarían aquí. La chica preguntó si los chicos estaban seguros, a lo que Simón respondió que todo estaba bien, y que Kyan Edwald no parecía mala persona. La chica suspira inmediatamente con fuerza y les dice que les dejen vivir aquí, pero que si tienen algún problema más adelante, que no se preocupen y se lo cuenten todo a la chica. Si pasa algo, ella informará de todo al encargado. Simón da las gracias a la chica y le hace una reverencia. Richard miró inmediatamente a Kyan Edwald y preguntó a Simon si creía que el chico no se despertaría, porque no estaba seguro. Simón tampoco estaba seguro, pero Kyan Edwald les dijo que hicieran lo que quisieran cuando estuviera dormido. Y así, Richard deja caer todas sus cosas al suelo, haciendo un ruido muy fuerte a su alrededor. Incluso hace que Simon se estremezca y se asuste. Y aquí, Richard dice que Kyan Edwald hablaba en serio después de todo. Simon dice que Kyan Edwald no parecía un mal tipo en absoluto. Simplemente no tenía que seguir sus reglas. Eso es todo. En ese momento, Kyan Edwald siguió durmiendo plácidamente y resoplando en su almohada. Richard habla inmediatamente de que no importaba en absoluto porque habían conseguido la habitación. Así que lo único que tenían que hacer era ducharse. El chico dice que vio un baño en el primer piso y que tendría que comprobarlo. Al cabo de un rato,
Cuando por fin los chicos consiguieron un buen cuarto de baño para ellos, Simon estaba completamente satisfecho. Le salían chispas de felicidad, y dijo que era simplemente genial. Richard dijo que podía verlo en el chico. Entonces Richard dice que nunca había visto a nadie tan feliz, sobre todo después de ducharse regularmente. Así que decide preguntarle en broma a Simon si ha estado viviendo en las profundidades de las montañas. A lo que Simon responde que algo así. Richard se dijo lo mucho que Simon vivía en las montañas y que era tan malo si el tipo dijo una y otra vez, pulsando solo botones en el alma. Si continuaba así, los rumores podrían comenzar a extenderse. Richard continuó, hablando de cómo Simon y ya era un rumor en toda la escuela debido a su autorización especial de seguridad. El chico se sintió inmediatamente abatido por ello, porque en realidad todo el mundo hablaba de él más de lo necesario, o incluso de lo permitido. Richard dijo inmediatamente que no creía que estar en Kassen fuera algo malo. A estas palabras, Simón respondió con una sonrisa que era cierto y que todos a su alrededor también querían ir a ese lugar. Pero entonces Richard se sienta en la cama y dice que podrían quedarse aquí o incluso no. Más bien dependía solo de lo bien que estudiaran, pues deberían haber sacado buenas notas. A esto Simón responde que ha oído decir que solo unos 300 alumnos llegan al segundo curso. Richard añadió inmediatamente que era la verdad, no un espantajo, y que aunque ahora eran estudiantes en periodo de defensa, en realidad había bastante gente. Solo tendrían que esperar y ver, porque la mitad de ellos pronto serían expulsados. Simon se sorprendió de que en el periodo de defensa ya se expulsara a los alumnos. Richard sacudió la cabeza, diciendo que es el momento en que los profesores se ocupan oficialmente de sus alumnos. Al mismo tiempo, los profesores no pueden relacionarse personalmente con sus alumnos, y las expulsiones también estaban prohibidas. También existía la prohibición de causar daño. Además, había tantas prohibiciones que Richard ni siquiera podía recordarlas todas, aunque se esforzara o quisiera. Simón estaba horrorizado, pues se estaba saliendo con la suya en todo lo que había ocurrido hoy. Richard se echó las manos a la cabeza de inmediato, diciendo que, una vez terminado este periodo, a menudo también se expulsaba a muchos alumnos. Eran los que no rendían bien, los que no destacaban, los que además incumplían las normas, entregaban los deberes copiados, etc. Simon estaba muy sorprendido, y Richard dijo que aún así, si el chico puede llegar hasta el final del año, hay una gran cantidad de oportunidades abiertas para él. Y si incluso sobrevive a la dura competencia y se gradúa oficialmente, entonces Simon se convertiría en el líder de su reino, y tal vez incluso de toda una era del continente. Ricardo señaló inmediatamente a Simón con el dedo índice, sorprendido por lo que acababa de oír. Pero inmediatamente Ricardo se revuelca en la cama, adoptando una pose de estrella, y dice que estaba pensando en cómo era posible ser otra cosa que un miembro de la familia real en aquellos tiempos. Aunque algún reino insignificante bien podría darle al tipo una princesa con la que casarse, si se graduó en Kassen. Simon preguntó si su amigo quería convertirse en noble. Richard se apoyó inmediatamente en su brazo y respondió negativamente, girando la cabeza. Ciertamente podría darle algunas ventajas, pero ese no era en absoluto el objetivo del chico. Richard toma inmediatamente a Simon en un anillo de sus dedos y le dice que le gustaría mucho dinero. A esta respuesta Simon solo suspira pesadamente, como si incluso decepcionado. Richard le dice inmediatamente que estará muy ocupado a partir de ahora para que pueda alcanzar su objetivo en el futuro. A esto Simón responde con una sonrisa que lo entiende, e inmediatamente aplaude. Inmediatamente después, aparece un enorme agujero cuadrado en su suelo laminado, que era completamente de color negro. Richard se sobresalta de inmediato y grita qué es. Richard grita inmediatamente qué es y cómo Simon ha podido hacer algo así. Simon le responde que era subespacial. Una pesada maleta cae inmediatamente en las manos del tipo. Richard ya pregunta qué había en las manos de su amigo, pero es Simon quien responde que ahora mismo tenía en sus manos un kit de esqueleto de rata isleña. También añade que no asistió a las clases preparatorias, así que se compró ese kit para practicar. Inmediatamente muestra la caja del esqueleto a su amigo. Entonces Richard cae al suelo y se arrastra hasta el tipo. Inmediatamente habla de que acaban de llegar de la clase a su habitación para descansar, y el chico dice que está estudiando. Pero Simon le responde que simplemente no quiere olvidar lo que acaba de aprender. Richard le pregunta inmediatamente a Simón si no va a montar el esqueleto correctamente esta vez. Simón responde con una sonrisa que volverá a hacer caso a su intuición. Richard se sorprende inmediatamente de que Simon haya sido capaz de montar un esqueleto entero en tan poco tiempo. Simon deja su creación en el suelo y dice que ya estaba hecha. Richard dice que Simón había construido uno igual en clase. Responde afirmativamente, pero añade que la criatura en sí podría haber sido mejor. También tuvo muy poco tiempo para idearla, y una de las patas del monstruo se tambaleaba.
Pero Richard dice que aún así el chico consiguió montar el esqueleto en tan poco tiempo, y no cree que él hubiera podido hacerlo también. Justo después de disculparse con su criatura, Simon toca suavemente la parte superior del monstruo que acaba de recoger. Entonces, de repente, presiona el esqueleto con fuerza, y el pequeño monstruo no puede soportar esta presión. Inmediatamente, Simón presiona el esqueleto con fuerza, y la pequeña cría no puede soportar tal fuerza. Después de este golpe, partes de los huesos y del esqueleto del monstruo se desparraman a los lados. Richard le pregunta a Simon con sorpresa y preocupación si algo va mal, ya que pudo armar el monstruo pero luego lo rompió. En su rostro se percibe preocupación, incomprensión y cierto desconcierto. Simón recuerda que el profesor dijo que la magia de invocación de los esqueletos tiende a volver a su forma original. Esto se llama el poder de restauración. Los nigromantes también podían utilizar diferentes variantes de invocación. Esto se llamaba poder de restauración. También los invocadores de encuentros podían utilizar variantes de invocación. Simon también cierra los ojos, intentando recordar que los esqueletos también tienden a adoptar su forma original. Así que si pudiera recordar el orden de pintura de los huesos dados alrededor de la habitación, su ser podría recuperarse. El montaje no debería ser difícil, al menos eso pensaba Simon. Y así, el tipo pronunció las palabras recuperación, extendiendo la mano frente a él. El monstruo que Simon había hecho antes estaba completamente intacto. Richard ya está corriendo alrededor, exclamando lo genial que era eso, y que Simon podía volver a hacer algo increíble. El chico estaba asombrado de que Simon fuera capaz de recomponer su creación. Pero es Simon quien también acepta el agradecimiento, dándole las gracias. Richard empieza a bostezar del cansancio y le dice al chico que ya se quiere ir a la cama ya que era tarde. Entonces Richard le pregunta a Simon cuándo se va a acostar su compañero. Pero Simon le dice que todavía le gustaría practicar un rato haciendo monstruos. Ante esto su compañero reacciona con sorpresa y le dice que, como tiene muchas ganas, se acueste él primero. Simón al mismo tiempo acaricia a su criatura en la cabeza. Richard le pregunta al chico cuál es su primera clase mañana. Es Simón quien responde que mañana tienen la dinámica de la oscuridad. Al cabo de un rato Simón ya sentado en medio de la sala oscura dice que ésta va a seguir un esquema sobre montar un esqueleto. El tipo dijo que tenía que juntar las piezas para que giraran. Aún así, no era una rata un ser humano, así que los huesos tenían que moverse como los humanos. Entonces el tipo se dio cuenta de que tal vez se había equivocado. Si torcías la articulación de la rodilla, tampoco funcionaba nada. Tendría que aprender mejor el esqueleto y la teoría que lo sustenta. Simon anotaba cosas en su cuaderno. Todas las fórmulas de ensamblaje que los nigromantes habían establecido a lo largo de los años debían de haber surgido por ensayo y error. Simon se dio cuenta de que él también debería haber recorrido este largo camino de prueba y error. Comprendió lo que estaba bien y lo que estaba mal. Cada tarea tenía su propia razón y significado. Repitiendo la asamblea personalmente, Simón se dio cuenta de lo increíbles que habían sido las generaciones anteriores de nigromantes. Inmediatamente, Simon mete su mano monstruosa, diciendo que probó a intercambiar los números 25 y 31 y cómo se sentía. A continuación, Simón se sienta en una habitación oscura y sigue el diagrama de montaje del esqueleto, intentando comprender y aplicar el orden correcto de los huesos. Simón se da cuenta inmediatamente de que a su hombre rata este montaje no le sentó nada bien, e inmediatamente dice que entonces debería volver a colocar todas las piezas en su sitio. El propio monstruo le hizo un gesto con la cabeza. Simón dijo con una sonrisa en la cara que, por mucho que le importara el esquema de montaje, siempre había opciones mejores. Así que ¿cómo se le ocurría una rápidamente? Se hizo esa pregunta. Simón sacó inmediatamente el libro con el diagrama con mano hábil, diciendo que aún miraría este libro con más detenimiento para obtener la información que necesitaba. Los esqueletos que su padre utilizaba para ayudar a los jornaleros, y también los esqueletos que Lorraine usó en la batalla con esa banda. Simon no se daba cuenta de qué era lo que podía ayudarlo. ¿Qué era exactamente lo que le faltaba en comparación con ellos? Simon no podía esperar a la siguiente lección. Y así, llegó el día siguiente. El profesor Eric Aura estaba hablando de algo en su clase, a saber, acerca de cómo la oscuridad servía de base para el ser mismo de un nigromante. Por lo que el profesor Eric Aura ni siquiera puede intentar explicar lo importante que era la dinámica de la oscuridad. El profesor Eric Aura y se paró cerca de la pizarra, diciendo a los estudiantes el material y mirando alrededor de su aula. Aquí es donde el profesor Eric Aura plantea su primera pregunta retórica a los estudiantes, preguntándoles cómo la oscuridad crea el milagro mismo llamado magia negra. Para responder a esta pregunta, necesitaban comprender el flujo de la oscuridad, las runas y los mecanismos de los círculos mágicos. Las palabras rúnicas, según el profesor Eric Aur, surgieron a causa de la llama eterna del templo de Del. Y además, al principio,
ninguna de las personas se planteó por qué la antorcha nunca se apagaba. El profesor Eric Aura respondió que fue porque en aquellos tiempos la gente no se atrevía a creer en la existencia de Dios Todopoderoso. Pero luego, después de algún tiempo, la gente aún pudo notar que las cenizas de la antorcha comenzaron a recordarles todo tipo de símbolos interesantes, misteriosos y complejos. La gente estaba asombrada. ¿Qué tipo de milagros como el fuego eterno les escondía algunas palabras simples? Así surgió el lenguaje rúnico. En ese momento, Ricardo golpeó la mesa con todas sus fuerzas porque se había quedado dormido. El profesor Eric Aura continuó diciendo que los hechiceros y nigromantes que descubrieron estas antiguas guaridas rúnicas habían hecho innumerables mejoras para crear las runas modernas. El hombre se dirigió inmediatamente a la pizarra y cogió un trozo de tiza. El profesor Eric Aura comenzó a dibujar las runas más diferentes en la pizarra detrás de sus formas. Dijo que después de esta mejora, las palabras rúnicas se hicieron más fáciles de entender. Estos dos círculos mágicos eran un ejemplo para usar las palabras rúnicas mejoradas. El profesor Eric Aura añadió que este círculo mágico de aquí no podía ser activado. Y la diferencia entre él y el de la derecha, que sí se podía activar, era qué palabras rúnicas utilizaba. De acuerdo con las palabras del profesor Eric Aura, si el dispositivo correctivo que sus estudiantes usaron en la lección de invocación, podrían usar la oscuridad más libremente. El tiempo de la lección fluyó así, como un río. El profesor Eric Aura dice que aquí es donde deben terminar. El hombre deja la tiza y añade que también tendrá una tarea para ellos para su próxima clase. Su rostro se vuelve serio. El profesor Eric Aura dice a sus alumnos que utilicen como base el círculo mágico imposible de activar que el hombre les mostró en clase. También debían mejorarlo para que pudiera ser activado. Y también el profesor Eric Aura decidió avisar a sus alumnos de que llamaría a 3 alumnos en su próxima clase. Y entonces ya le harían una presentación sobre este encargo. El hombre se despidió. Y así, los chicos salen del aula. Richard se estira inmediatamente y dice que la dinámica de la oscuridad era muy complicada. Simón inmediatamente está de acuerdo con las palabras de su compañero. Richard dice que empieza a recordar cuando aprendía aritmética con su padre. ¿Y por qué no se limitan a memorizar la fórmula? El tipo no entendía en absoluto por qué necesitaba conocer los principios. Simon para decir que no era tan malo. Simon inmediatamente sonrió y se dio cuenta de su cabeza hacia arriba, mirando a los rayos del sol. Dijo que no entendía ni la mitad, pero que le gustaba mucho como el profesor Eric Aura le contaba todo, y lo describía en orden. Richard dijo que le gustaba todo de Kaizen. Richard dice que incluso esta mañana el chico seguía hablando y maravillándose del jabón de los baños. Simon responde inmediatamente a las palabras de su compañero con solo un ligero tirón de orejas. Richard, en cuanto llegaron a otro lugar, preguntó al muchacho cuál era su próxima lección. A esta pregunta, Simón respondió que ahora estaban teniendo batallas mágicas. Richard preguntó si iban a tener una lección al aire libre, a lo que Simón se limitó a encogerse de hombros, porque realmente no sabía la respuesta a esa pregunta. Pero la chica del pelo verde nota algo a lo lejos, y les dice a todos los chicos que miren hacia allí. Inmediatamente empezaron a sonar las voces de los alumnos, que obviamente estaban asustados y excitados por lo que veían delante de ellos. De alguien se preguntó por qué algo se movía tan rápido justo hacia ellos. Algunos incluso pudieron ver que el suelo temblaba. Los alumnos se dan cuenta de que, en ese mismo momento, un enorme montón de hipopótamos corre hacia ellos. Todos se amontonaron inmediatamente, preguntando qué hacían los hipopótamos aquí y qué estaba pasando. Los hipopótamos los rodearon a todos. En ese momento salió la voz de alguien que saludó a los alumnos, refiriéndose a los recién llegados. El hombre que en ese momento estaba sobre uno de los hipopótamos, les dijo que el profesor Hongpen les estaba esperando en la montaña, y les dijo que hoy les daría una lección en la montaña. El guía del profesor Hongpen dijo inmediatamente a todos los alumnos que se subieran a los hipopótamos. Esta tarea sorprendió inmediatamente a todos. Es entonces cuando Richard le dice a Simon que no le sorprendió en absoluto. El profesor de combate mágico de Kaizen es un bicho raro conocido. Guy también ha oído que vive en las montañas Rook. Uno de los estudiantes discute inmediatamente si realmente tenían que subirse a los hipopótamos, porque entonces tendrían que colocar una especie de esterilla y luego trepar. El profodnik del profesor Hongpeng se levanta inmediatamente de su asiento. Inmediatamente el hombre con un rápido movimiento dio un salto hacia arriba, mientras que el chico que estaba furioso se sorprendió enormemente por esto, ya que no se lo esperaba en absoluto. Inmediatamente el hombre hizo caer al muchacho directamente al suelo de un golpe. El tipo inmediatamente empezó a gritarle al hombre lo que estaba haciendo,
porque justo el Luga en la forma de este hombre no tenía absolutamente ningún derecho de permitirse algo así. El hombre inmediatamente se puso en cuclillas delante del muchacho y le preguntó si era un sirviente. El guía del profesor Hongpeng le dijo inmediatamente al tipo con voz amenazadora que cómo podían ser tan estúpidos los recién llegados como él. El hombre pidió que le llamaran Ta y no su sirviente. Todos a su alrededor se asustaron. El tipo que estaba tirado en el suelo justo debajo del hombre inmediatamente lloró y gritó que le pedía disculpas a Ta. El hombre inmediatamente sonrió y dijo que si el tipo tenía algo malo otra vez. Pero el hombre inmediatamente dice que el señor Ta le perdone. Zaina pregunta inmediatamente porque a estos suwalas la vida no les ha enseñado absolutamente nada. En ese momento, Richard se apoya en el hombro de Simon, que responde al muchacho diciendo que su amigo era una excepción entre todos los nobles. Ta responde inmediatamente a los alumnos con una sonrisa confiada que iban bastante retrasados en su horario, e inmediatamente vuelve a pedir que todos los alumnos elijan un hipopótamo y se sienten en él. Ta advirtió inmediatamente que en un hipopótamo podían sentarse 2 estudiantes. Todos agitaron inmediatamente la cabeza en señal de acuerdo. Simon y Richard decidieron subirse a un hipopótamo común. El chico dijo inmediatamente que el hipopótamo era enorme. Y justo Ta gritó que ya era hora de que se fueran, ya que inmediatamente una chica empieza a gritar que la esperen. La chica inmediatamente intentó saltar sobre el hipopótamo en el que estaban sentados los chicos. Simon pregunta inmediatamente a la chica si necesitaba ayuda, e inmediatamente después de su pregunta, le tiende la mano. La chica le da las gracias inmediatamente, y él la sube al hipopótamo de un tirón. Todos los hipopótamos se lanzaron inmediatamente hacia adelante en cuanto Ta gritó que era hora de salir. Al mismo tiempo, el pelo de la chica que estaba sentada delante de Simon voló directo a su cara. Los estudiantes inmediatamente empezaron a gritar para que Ta detuviera a los behemoths porque el tipo en este momento podría haberse caído de él. El grito esto de un lado a otro al hombre, pero el hombre solo contestó que ellos deberían haber mostrado fuerza de voluntad y resistencia porque eso también era parte del entrenamiento. Ta mostró un pulgar hacia arriba, diciendo a sus alumnos que si ahora se caían de los hipopótamos, más tarde morirían pisoteados por otros hipopótamos. El hombre pensó que era la motivación perfecta para sus alumnos. Ta dijo que una vez cada 2 años tenían incidentes de este tipo. Inmediatamente, todos empezaron a gritar asustados que querían bajarse del hipopótamo cuanto antes, porque no querían morir en absoluto. Inmediatamente después de que los alumnos dejaran de gritar pidiendo ayuda, o de querer bajarse aunque fuera un poco, Tok les dijo que se agarraran muy fuerte, porque Kazen no quería alumnos que luego no pudieran con los hipopótamos. Cuando los estudiantes y Ta llegaron a su destino, el hombre les dijo a todos que cogieran una botella de agua cada uno. Le pidió a un tipo que las llevara. Todos los chicos siguieron tirados en el suelo, así porque no podían moverse del horror o del susto. Todos empezaron a decir que lo único que querían hacer después de aquello era beber agua fría y refrescante. Simón dijo que era así. La chica que estaba al lado de los chicos también estaba bebiendo agua. Enseguida esquivaron la voz de la profesora Hongpeng, que les gritó que estaban en su clase, pero la chica se equivocó de palabra, pues, a juzgar por lo que parecía, estaba confundida con el idioma. Inmediatamente después de este torpe saludo, salió hacia ellos una chica que se presentó como Hompentun Sokun Marlat. Los pájaros volaban de vez en cuando alrededor de la chica. Iba pulcramente vestida y tenía aspecto varonil. La profesora Hongpen les dijo que este semestre también les enseñaría a todos una copa de lucha mágica. Inmediatamente cerró la mano en un puño y se la llevó al pecho en un gesto de no compromiso. Había un monstruo gigante no muerto que era capaz de quemar las tierras de 4 señores feudales hasta los cimientos. Su nombre era Hydra Kundar. El profesor Hongpen es una leyenda entre los nigromantes como el hombre que luchó contra este monstruo durante 5 días. El profesor Hongpen fue también la persona que rompió en solitario los 100 cuellos de Hydra Kundar, logrando así su preciada victoria sobre el malvado monstruo. La profesora Hongpen dijo a todos sus alumnos que se pusieran en pie y formaran una columna de 4. Aunque la profesora intentó hablar de forma inteligible, los alumnos de alrededor no entendieron en absoluto lo que la chica les decía. Justo entonces, la profesora Hongpen miró hacia Ta, que estaba de pie no muy lejos de ella. El hombre comprendió inmediatamente, ya que no era la primera vez que esto ocurría. El hombre repitió inmediatamente las palabras de la chica, diciendo a los estudiantes que se alinearan en columnas de 4 y que lo hicieran más rápido. Tan pronto como los alumnos estuvieron alineados en columnas de 4, la profesora Hongpen gritó enérgicamente que todos debían seguirla. De nuevo, todos los alumnos no entendieron absolutamente nada y se quedaron con la boca abierta. La profesora Hongpen les gritó que hicieran sonar la mente y el cuerpo y también todo junto. La base del combate mágico empezaba por una buena forma física. Los estudiantes, por su parte,
estaban asombrados de cómo la chica podía incluso correr. Todos ellos tenían 2 piernas y brazos en este momento, pero aún así, el profesor Hong Peng estaba a un nivel completamente diferente de ellos. Los estudiantes apenas podían seguir el ritmo de su profesor, ya que se estaban quedando sin energía completamente rápido, y su respiración se entrecortaba. El profesor Hong Peng les dijo que en las gafas de combate mágico aprenderían a fortalecer sus cuerpos con la oscuridad, y también aprenderían estrategias de combate después. Los nigromantes especializados en combate mágico se llamaban nigromantes de combate. Si los discípulos del profesor Hong Peng alcanzan cierto nivel de entrenamiento como ellos, la oscuridad fluirá por sus cuerpos como la seda. Entonces esta oscuridad se formará en una prenda que ellos llaman bata oscura. La profesora Hong Peng gritó a sus alumnos que corrían detrás de ella que esta era una habilidad que caracterizaba a todos los nigromantes de batalla. También había muchos árboles aquí, así que la chica les dijo a los chicos que tuvieran cuidado. Richard gritó inmediatamente que estaba muy celoso de aquellos chicos que tenían mucho talento en el combate mágico. Ante esto, Simón solo se acobardó sorprendido mientras esquivaba la rama que tenía delante. Simon inmediatamente estuvo de acuerdo con su amigo, porque los tipos que poseían el combate mágico, como si se estuvieran divirtiendo con ellos en este momento. Richard le pregunta a su amigo si estaba bien, y Simon responde que sí. Simon, con una sonrisa en la cara, gritó que su tierra natal también tenía un gran número de montañas, y que incluso le gustaba mucho volver a correr así al aire libre. Toda esta conversación pudo ser escuchada por el profesor Hong Peng, que inmediatamente sonrió ampliamente. Richard en ese momento gritó que su amigo era un verdadero monstruo ya que podía correr tanto. Y así, en cuanto todos pudieron correr a través del espeso bosque con ramas y árboles que estorbaban y distraían, llegaron corriendo al abismo. El profesor Hong Peng dijo que ahora tenían que saltar este abismo usando la magia de la oscuridad. Los estudiantes se preguntaban una y otra vez cómo podrían hacer un salto tan grande sobre un gran abismo. Pero a esto, el profesor Hong Peng dijo que se podía hacer con una sola habilidad. Y en lugar de reunir oscuridad en la palma de la mano, había que enviarla a los pies. La profesora Hong Peng pidió a sus estudiantes que ahora miraran a la chica cuidadosamente. La magia de la oscuridad se formó inmediatamente a sus pies. La chica inmediatamente dio un gran salto hacia arriba, diciendo que si volvía a hacer eso, podría dar una serie de saltos. La profesora Hong Peng preguntó inmediatamente a sus alumnos si lo habían visto todo hace un momento. La chica dijo con una sonrisa que ni siquiera tendrían que hacer un doble salto en el aire. Pero en ese momento, los discípulos se quedaron con la boca abierta sin entender nada. Como todo sucedió demasiado rápido, los alumnos se quedaron boquiabiertos. El profesor Hong Peng les dijo que cuando saltaran, debían dirigir la oscuridad hacia sus pies, acumularla a sus pies, y luego rociarla bruscamente. Debía parecer que saltaban desde la oscuridad. La profesora Hong Peng salta inmediatamente al precipicio y grita a sus alumnos que se apresuren a reunirse con ella al borde del precipicio. Todos, sin embargo, solo miraban temerosos al abismo y a la chica. Pero inmediatamente unos cuantos valientes decidieron intentar saltar por encima del abismo. Los chicos confiaban en sus habilidades e inmediatamente saltaron al abismo sin pensárselo 2 veces. Sorprendentemente, estos chicos se las arreglaron para apenas superar el chapuzón. El profesor Hong Peng coge inmediatamente a uno de los chicos del brazo, ayudándole a levantarse, y le dice que si se hubieran soltado demasiado tarde, podría haber sido peligroso. Así que deberían haberse esforzado más la próxima vez. En ese momento, Simon estaba tenso porque intentaba concentrarse en lo que les había dicho el profesor Hong Peng, a saber, saltar de la oscuridad. Richard se dirigió inmediatamente a su amigo, diciéndole que estaba demasiado concentrado en una cosa. Simon preguntó si aquellas palabras le sonaban extrañas. Pero el mismo Richard le dijo que de tanto obsesionarse solo se haría más difícil, y el chico dijo que se iría ahora mismo. El mismo Simón se quedó estupefacto y sorprendido ante la determinación de su compañero. Simon ladra inmediatamente a su compañero para que tenga cuidado al hacerlo. Inmediatamente Richard se dio cuenta de que Héctor volaba cerca de él. Inmediatamente se sintió asustado e incómodo ante tan inesperado encuentro. Richard cae inmediatamente de bruces contra el suelo, mientras que Héctor reacciona con calma en el suelo y consigue ponerse en pie y deslizarse hasta detenerse. Los amigos de Héctor comienzan inmediatamente a darle pulgares arriba, diciendo que había realizado el salto más alto. Ante esto, Richard dice que ese tal Héctor no le caía nada bien. Toda la ropa del tipo estaba manchada de polvo y suciedad. Inmediatamente empezó a sacudírsela, y luego empezó a toser el polvo. Richard gritó inmediatamente a Simon, que seguía de pie al otro lado del acantilado. Le gritó que sin duda podría encargarse de esta tarea, porque incluso el propio tipo podía hacerlo. Simon inmediatamente recoge sus pensamientos, y se despereza antes de su salto.
Richard inmediatamente exclama en voz alta, gritando que Simon fue capaz de saltar lo más alto y que el tipo era capaz de hacerlo. Cuando Simon aterriza, inmediatamente sonríe radiante y grita que lo ha conseguido. La propia profesora Hong Peng se quedó en shock y con la boca abierta. Inmediatamente extendió los brazos a los lados y le dijo al chico con una sonrisa que acababa de hacer un gran trabajo. Simon chocó los 5 con su compañero Richard. Estaban muy contentos. En ese momento, Héctor estaba furioso porque alguien había saltado más alto que él. El profesor Hong Peng pronunció inmediatamente que todos habían conseguido cruzar el estrecho, y que ahora debían esperar un poco a los alumnos que se habían caído. El profesor Hong Peng dijo que cuando volvieran podrían cruzar más lejos. Simón inmediatamente, sin dejar de sonreír radiante y alegremente, gritó al profesor que lo estaba deseando. Y así siguieron caminando Ricardo y Simón. Pero de repente el primero decidió preguntar a su compañero si quería mirar algún objeto. Justo entonces Simón preguntó qué era lo que tenía en las manos el rubio. Richard responde inmediatamente que tenía una lista de alumnos que debían intentar asistir a las clases colectivas. Esas lecciones debían empezar la semana que viene, así que pensó que deberían haber estado mejor preparados. Además, el tipo ya había encontrado los nombres, la fuerza y también la característica de cada uno en las listas.